Bien, comenzando esta serie de videos para poder ir aprendiendo Azure y específicamente la administración de bases de datos SQL, base de datos relacional en Azure, lo primero que vamos a hacer es vamos a aprender a crear una base de datos en esta plataforma. Bien, una vez que nosotros ya entramos a nuestro portal de Azure, lo primero que debemos de hacer es en la barra de búsqueda, en la parte superior, escribir Azure SQL. Aquí nos salen desde dos lugares en donde nosotros podemos crear este recurso. Aquí abajo o acá donde dice crear. Da igual donde pongamos. La siguiente pantalla donde se nos va a preguntar cómo piensa usted usar el servicio. Digámoslo de esta manera, hay tres sabores en los cuales Azure nos permite implementar un servidor de base de datos. En el siguiente video vamos a entrar en mayor detalle en cada uno de estos, pero en este momento vamos a crear este que dice SQL Database. Es recomendado para aplicaciones en la nube modernas. Hay disponibles opciones de hiperescala y sin servidor. Ya les digo que en el siguiente video vamos a entrar a detalle de cada una, pero por lo pronto quisiera decirles que este primer sabor de servidor de base de datos es totalmente administrado por Azure. Este nada más nos va a implementar el servidor de SQL y nosotros nos vamos a olvidar de toda la infraestructura. A diferencia del último que está acá, máquinas virtuales de SQL. Aquí nosotros inclusive tenemos que especificarle cuál es el sistema operativo de la máquina virtual en el cual nosotros vamos a hospedar nuestro servidor de SQL. Y aquí en las instancias administradas, básicamente esto es, como aquí su nombre lo dice, recomendado para la mayoría de migraciones. Aquí generalmente es cuando usted ya tiene un servidor ya on-premise o de cualquier otra nube y quiere pasarlo a SQL. Por lo pronto vamos a crear el primer sabor, el SQL Database. Vamos a ponerlo en crear. Esperamos aquí unos segundos y se nos va a decir que vamos a crear una base de datos. Bien, vamos a crear un grupo de recursos al cual le vamos a poner SQL. Aceptamos y aquí dice nombre de la base de datos. Vamos a ponerle un nombre. Este nombre de la base de datos debería ser interno, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle, como aquí dice, prueba 01. Y el servidor, vamos a crear un nuevo servidor de base de datos. Este sí tiene que ser único. Vamos a ponerle aquí nombre del servidor serve Azure SQL, así, serve Azure SQL. Bien, aquí a la derecha nos salen las indicaciones de cómo tenemos que crear este nombre de servidor. En la ubicación generalmente vale la pena dejarlo como nos lo recomiendan, ¿no? Porque recordemos algo, que el costo del recurso también va a depender de cuán lejos muchas veces estemos nosotros ubicados. Entonces, por más que nada, por asunto de latencia y por algo por el estilo, por esas cosas por el estilo. Entonces, lo siguiente que nos va a salir aquí es la autenticación. En este caso, para este ejemplo inicial, vamos a tomar en cuenta que vamos a iniciar con SQL autenticación. Vamos a crear un usuario cualquiera, voy a poner el super user y le voy a crear una clave. Vamos a ver aquí. Ahí está. Creamos la clave, ponemos a aceptar y ya está creada la primera parte de nuestra base de datos. El siguiente es la parte de redes. Mucho ojo aquí. Mucho ojo aquí. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice conectividad. Si le dejamos tal y como está aquí,
nadie se va a poder conectar. Es decir, la base de datos va a estar creada simplemente, pero sin posibilidad de conexión. Pero nosotros nos vamos a conectar desde fuera. Para ello ya les digo que vamos a tener que tener instalado el SQL Management Studio. Entonces, aquí, como nos vamos a conectar desde fuera a este servidor que estamos creando, a esta base de datos que estamos creando, vamos a ponerle punto de conexión público. Dice, permitir que los recursos, que los servicios y recursos esos pasen a este servidor. Por lo pronto no, porque no vamos a crear, digamos, es decir, no es que vamos a conectar un blob storage de cierta manera con el Azure SQL, no. Aquí dice agregar la dirección IP actual, sí. Vamos a agregar la dirección IP actual. Dice directivas de conexión predeterminado, proxy y redirección. Vamos a ver la que está ahí y la versión de cifrado TLS 1.2. Bien, vamos a lo siguiente, seguridad. Y dice habilitar Microsoft Defender, por lo pronto no. Nada de esto le vamos a poner. Ojo que hay muchísimas cosas que podemos ponerle aquí a nivel de seguridad, por ejemplo, Transparent Data Encryption Key Management, algunas cosas. En este caso, ¿qué tal si ponemos esto? Que la base de datos, o el origen de los datos, mejor dicho, sea una muestra. Y aquí ellos nos van a ofrecer esta base de datos que es muy conocida, la Adventures World LT. Veamos en aceptar. Damos siguiente etiqueta. Y tal parece que nos estamos olvidando de algo muy importante. Vámonos aquí a la primera parte donde dice básico. Y aquí, esta parte nos estábamos olvidando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta parte? El costo, básicamente. El almacenamiento y el procesamiento define el costo de nuestra base de datos. Entonces, en este caso, tal y como está aquí, nos va a costar $227.02 al mes. ¿Ya? Le tiro un estimado el Azure. Entonces, aquí, para efectos de este ejemplo, vamos a cambiarle la configuración, ¿verdad? Y aquí debe de existir, vamos para atrás un momento, aquí, perdón, nivel de servicio, y nos vamos a básico, ¿sí? Bien, hay $4.90 al mes, con 2 GB de tamaño máximo de almacenamiento, georreferencia geográfica, perdón, y ahí ya, ahora sí podemos ir a crear nuestro recurso y le damos crear. Aquí se va a demorar unos segundos hasta que este recurso de nuestro servidor y de nuestra base de datos se creen finalmente. Una vez que se haya creado nuestro recurso completo, vamos aquí y vamos a poder ver ya creado nuestro servidor con nuestra base de datos. Bien, ahora vamos a copiarnos este nombre del servidor y vamos a tratar de conectarnos desde fuera. Ahora, podemos conectarnos desde nuestra máquina o podemos aquí mismo dentro del portal de Azure hacer consultas. Para ello vamos aquí a editor de consultas. Aquí nos pide la autenticación y ponemos la contraseña, en caso de la que ustedes hayan puesto, ¿verdad? Dice, sí, aceptamos la certificación, certificado de autenticación. Muy bien. Y aquí podemos ver las tablas. ¿Qué tal si aquí hacemos ahora select, por ejemplo, customer, hacemos un select asterisco from de esto de aquí, y hacemos un top 10, digamos, ejecutar. Y aquí nosotros podemos ya, ahora sí, ver por completo
podemos ver los mensajes o los prints y los resultados de la consulta. ¿Sí? Y aquí podemos hacer muchas otras cosas, pero generalmente nosotros no vamos a hacer o no vamos a editar, no vamos a manipular nuestra base de datos directamente desde el portal de Azure. A nosotros nos interesa poder hacerlo desde nuestro propio servidor, desde nuestra propia estación de trabajo. Para ello, nosotros nos vamos a ir acá a información general y ahora sí vamos a copiar el nombre del servidor. Lo copiamos, nos dirigimos a nuestro SQL Server Management Studio y en el nombre del servidor pegamos esto. ¿Sí? Aquí ponemos nuestro usuario que le pusimos, superuser, y le ponemos la contraseña. Nos conectamos y ahora sí estamos dentro. Bien, aquí podemos ver la base de datos que creamos, que se llama prueba. Abrimos las tablas y aquí vamos a ver qué base de datos, la base de datos de prueba que le dijimos, que es la Adventure Words LT, me parece. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos product, vamos a hacerle, vamos a ver qué tiene, derecho, select, y ahora sí vamos a ejecutar esto. Finalmente, aquí está. Nos estamos conectando desde mi máquina local, desde la máquina local, por medio de el SQL Management Studio, hacia mi servidor de Microsoft Azure, mi servidor de SQL que está hosteado en la nube de Azure. Y ahora sí yo puedo hacer cualquier manipulación de datos. Por ejemplo, digamos que yo quiero ver qué tiene la tabla address. Select from, ¿verdad? Y hacemos sales lt.address y ahí está. Ya no quiero yo seleccionar, yo quiero, digamos, crear una nueva tabla. Create table y vamos a crear una tabla que se llame catálogo, algo así, y vamos a ponerle aquí usuario ID in y aquí vamos a ponerle algo como valor money. Creamos la tabla, se crea. ¿Qué tal si le hacemos un insert into catálogo values y aquí le ponemos el usuario de valor 5.6. replicamos esto 3 veces aquí, vamos al usuario 5, este valor, usuario 9.86, insertamos a CV afectado, hacemos select asterisco from catálogo y voilà, aquí está. Ahora hemos creado desde mi máquina local hacia el servidor de base de datos de Azure. ¿Qué tal si nos redirigimos nuevamente acá al editor? Nos va a pedir la contraseña. Y aquí, ¿qué tal si nos llevamos mejor este select? Lo pegamos acá, lo ejecutamos y efectivamente aquí está. Estos datos que yo los inserté aquí, lo podemos también visualizar en nuestra base de datos Azure en la nube. Bien, el día de hoy hemos podido crear una base de datos Azure paso a paso. Hemos podido ver cómo poner una base de datos de prueba, poder crear una tablita, insertar datos, seleccionarlos, manipular datos, hacerlo desde el editor de consultas propio del portal de Azure y también hacerlo desde nuestras máquinas. Muy bien. En los siguientes videos vamos a ahondar un poco más en los diferentes tipos de bases de datos que nosotros tenemos, que Azure nos da a nosotros para poder entrarnos a este mundo. Muy bien.
Sin más que decir, nos vemos pronto.